Ay, de hecho, esto está muy tremendo. Hay paralelismos entre las personas que son adictas a sustancias y los adeptos de las sectas. Ojito. Atención. Contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor, abandone el canal y Vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. El sacristán se está robando lágrimas. Amén. quiero ahora hablar sobre Casa de Oración como secta. La pertenencia a sectas, especialmente denominadas sectas destructivas, se ha asociado con trastornos mentales y en algunos casos con conductas. Estas organizaciones suelen emplear técnicas de manipulación y control que pueden desestructurar la personalidad de los adeptos, generando dependencia y aislamiento social. Un estudio publicado en la revista de Asociación Española de Neuropsiquiatría, que es este que les acabo de leer ahorita, señala que un porcentaje significativo de exmiembros de sectas experimenta trastornos cognitivos y emocionales directamente relacionados con su participación en estos grupos. Estos trastornos incluyen depresión, ansiedad y dificultades en la adaptación social y laboral. Además, investigaciones indican que durante su permanencia en la secta, muchos miembros no presentan psicopatologías evidentes y reportan una sensación de bienestar. Sin embargo, al abandonar el grupo pueden surgir síntomas como ansiedad, depresión y estrés postraumático. Este fenómeno se atribuye a las técnicas de persuasión coercitiva utilizadas por las sectas, que pueden llevar a una desestructuración de la personalidad y a la destrucción de los lazos afectivos con el entorno social habitual. Otra cosa que ocurre mucho en las sectas es que se suprime la identidad de las personas. El pensamiento individual, al ser suprimido, dificulta enormemente la toma de decisiones de las personas. Una persona que ha estado en una secta puede tener enormes dificultades para tomar decisiones en su vida, tanto decisiones muy importantes como decisiones cotidianas. En casos extremos, algunas sectas han llevado a sus miembros a cometer la autosalida del chat de manera colectiva. Un ejemplo trágico es la secta del Templo Solar, donde en 1994 se produjo esta autosalida del chat masiva en Suiza. Estos eventos reflejan cómo la manipulación psicológica puede conducir a decisiones fatales. Bueno, este o el de Jonestown o muchos otros que por ahí son muy famosos son casos ya bastante más extremos. Pero a ver, la pertenencia a sectas que tal vez no te llevan a cometer este acto en masa, pero que sí siguen siendo sectas destructivas, como es el caso de Casa de Oración, pueden conducirte a que desarrolles trastornos que deriven en esta fatal decisión. La pertenencia a grupos con dinámicas coercitivas y destructivas incrementa significativamente los riesgos de desarrollar trastornos mentales, derivando en algunos casos en la autosalida del chat. La intervención de profesionales especializados en desprogramación y apoyo psicológico es esencial para ayudar a exmiembros a reintegrarse en la sociedad y recuperar su salud mental. Existe una correlación entre la pertenencia a sectas destructivas y la aparición de trastornos mentales que pueden derivar en conductas de autosalida del chat. La manipulación y el control ejercidos por esos grupos pueden tener consecuencias graves en la salud mental de los individuos, subrayando la importancia de la prevención y la intervención adecuada. Trastornos psicopatológicos más usuales provocados por los grupos coercitivos. Sí existe una correlación entre la pertenencia a sectas, o más correctamente denominadas grupos coercitivos o grupos de alto control. Hay una relación entre la pertenencia a estos grupos y el desarrollo de diversos trastornos mentales, de algunas psicopatologías. Y en algunos casos esto puede derivar en atentar contra la propia vida. Aquí ya ni siquiera nos estamos yendo hacia información que venga de casos anecdóticos. Ya estamos hablando de estudios. Esta persona, María Ángeles Jiménez Talón o Tallón, creo que así se dirá porque es de España, dice, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia en España.
Voy a brincarme algunas cosas, como les dije, quien quiera leerlo con detenimiento puede encontrarlo en los enlaces que puse en la descripción de este directo. Técnicas de persuasión coercitiva o de control mental y técnicas de inducción de estados disociativos. Eso de los estados disociativos va a ser interesante, especialmente para la gente de casa de oración, pero bueno, voy a ponerles aquí el control del comportamiento. Voy a leerles este parrafito. El control del comportamiento incluye el control del entorno, lugar donde se vive, o donde vive aquí dice, tipo de alimentación, sueño, vestimenta, trabajo y rituales y actividades de adoctrinamiento. Asimismo, supone la exigencia, perdón. Asimismo, supone la exigencia de actuar como grupo, desalentando el individualismo por lo cual comen juntos, trabajan juntos, tienen reuniones frecuentes de grupo y a veces duermen en el mismo dormitorio. También se dan premios y castigos indiscriminados según el sujeto apoye con más o menos con menos entusiasmo los objetivos de la secta y otras veces participan en su propio castigo considerando que lo tienen merecido. Esto está muy fuerte. En casa de oración ocurría que las personas que estaban en disciplina y que a menudo sufrían muchas humillaciones por parte de los pastores, los defienden, piensan que los pastores están haciendo lo correcto, que es por su bien. Es como una pinche relación de dependencia cuando tú estás con una pareja que te está violentando y que te está diciendo, sin mí no eres nada, si te alejas de mí te va a ir mal, si te vas de casa de oración te va a pasar esto, y más aún si te haces calvinista, ojito ahí, que se atreven a decir sectarios a los calvinistas, que ojo sí lo son, pero no se ponen a reflexionar en que ellos también son secta. Casa de oración es una secta. Y sí, existe un control del comportamiento. Especialmente yo puedo testificar de manera directa que tienes que pedir permiso para empezar una relación, sobre todo si estás en un ministerio con Janet Arroyo o también con Carlos Olivares y con Berta. Te enseñan que tienes que orar, o bueno, te enseñaban en aquel entonces, pero no tengo buenas razones para pensar que ya cambiaron, pero te enseñan que tú le pides a Dios en oración que te muestre un versículo, tienes este versículo y es tu versículo de promesa. La otra persona debe tener el mismo versículo y de algún modo mágico, sobrenatural, se van a dar cuenta, porque tú no le vas a andar preguntando a las personas qué versículo tienen. Entonces, de algún modo, Dios hará que se muestre que esa persona tiene el versículo que tú también tienes y será una confirmación impresionante de que es la voluntad de Dios. Y cuando tú vas a hablar con Janet y le dices, me gusta fulanita, Janet se tiene que sentir contenta, porque si no se siente contenta, es una señal de que no es la voluntad de Dios. Pero bueno, estamos hablando del control del comportamiento, o sea, dónde comes, dónde trabajas, con quién vives, dónde vives, a quién le hablas y cómo te vistes y demás cosas. Ah, porque también mujeres no se pinten el cabello. Uy, cuántas veces las morras que se ponían algún mechoncito de repente recibían un pinche regaño de Berta de Olivares. Tantas veces que se criticaba las películas de Star Wars, Carlos Olivares, tantas veces que decía, es que en esa película sale el mono verde levantando con brujería y hacía levitar la nave y la chingada. El Y al mono rato verde. cuando su hijo Obed se volvió extremadamente fanático de Star Wars, al rato hacía cosplay. Que bueno, lo que es del César al César les quedaban muy chidos. Carlos Olivares, Berta y Obed les quedaban muy perros sus cosplay. Muchas felicidades por eso. Lo que es del César al César. Pero qué puta incongruencia, váyanse a la verga. Otro aspecto importante es la sumisión a la autoridad de la obediencia al líder. Güey, si te dijera, ¿cuántas veces Janet Arroyo se puso a predicar que si tú llegabas a cuestionar tantito la autoridad de tu líder o las cosas que te decía tu líder, eras como Coré, que la tierra se iba a abrir y que te iba a tragar? Que a María se le secó la mano por murmurar contra Moisés. O peor aún, cuando Janet se atrevió a decir que Dios le dijo que una persona que se había robado unos masters, yo no estoy apoyando que se roben cosas, ojo, yo no quiero hacer apología al delito aquí,
Pero la cuestión es que una persona que después supimos quién era, se había robado estos másters de un congreso y Janet estaba súper emputada y dijo, Dios me habló y dice que si no me regresan esos másters, se les va a secar la mano o algo les va a pasar en la mano. Spoiler, a la persona que se las robó no le pasó ni madres. Después me enteré de quién era y dije, no manches, pero no le pasó nada. Janet en ese punto quedó como falsa profeta o falsa profetisa. Y últimamente me han llegado comentarios de gente muy pendeja que yo no sé por qué, específicamente en ese video que subí hace como 3 años, me están diciendo, es que tú no murmures contra Janet, que estás ardido y la chingada. Digo, que estoy haciendo una mala interpretación del texto. Güey, cállate el hocico. Janet dijo, Dios me dijo esto y no se cumplió. Es una falsa profetisa. Y no pasó una sola vez. Janet tenía esa puta manía de todo el tiempo estar diciendo que Dios le decía cosas y nos contaba cosas bien alucines. Y cuando se llegaba el momento de comprobar si Dios le había dicho o no, resulta que pasaba algo totalmente diferente. ¿Dónde quedó el Dios me dijo? Spoiler, no existe. O si acaso llegara a existir algo que mínimamente se aproximara a la noción popular de Dios, definitivamente queda claro que no le habló a Janet. Pero bueno, eso era un recurso que utilizaban para sembrar miedo y de esa manera producir sumisión a la autoridad y la obediencia al líder. La cadena de mando en las sectas es autoritaria, fluyendo desde el líder a los miembros de la base. Y por último, bueno, como les digo, pueden ustedes leer esto completo, no voy a detenerme a leerlo así tal cual todo, pero sí quiero que vean que aquí se describe el modelo Byte. Primero era el control del comportamiento, el behavior control, y ahora está el information control, el control de la información. Como les dije, esto viene de la Universidad de Murcia en España. Está claro que sin información no se pueden emitir juicios, por eso existe un mínimo acceso a la información de la secta. A los adeptos se les informa únicamente de aquello que necesitan saber para realizar sus tareas y suelen saber del grupo menos que los extraños, que sí pueden obtener información del exterior. Mira, yo sé que la persona que voy a sacar en este clip no era ni es pastor de casa de oración, aunque sí era alguien que enseñaba en el Instituto Bíblico, pero es que esto me vino a la cabeza cuando leí este párrafo y observen. También yo por eso les insisto mucho a los colegas ateos que se metan a las ciencias bíblicas, y a los cristianos en general, estudien ciencias bíblicas. No se dejen vender gato por liebre. Pero bueno, ¿qué pasa con el conocimiento de ciencias bíblicas? Llegaba mucha gente y me decía, Diel, yo quiero conocer, yo quiero estar en el tema bíblico, yo quiero entrar. La verdad es que yo tenía un sentimiento agridulce, porque sabía que iban a entrar en una lucha como la que yo viví durante mucho tiempo y que posiblemente muchas veces terminas, mucha gente ha perdido incluso hasta la fe. Claro. Y entonces yo tenía un sentimiento agridulce y yo le decía, a ver, ¿qué es lo que tú quieres realmente cuando vas a vivir? Yo quiero servir al Señor Jesús, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Yo le digo, mira, entonces yo te voy a aconsejar que busques un tipo de información parenética, se dice, es decir, de edificación. No te metas a la parte técnica. Okay. Ahí no te metas. Y es lo que yo le digo, si tú realmente quieres servir al Señor, no necesitas la parte técnica. No la necesitas. ¿Para quién sí es esa parte técnica? Para los problematizados como yo. Para los inadaptados. Los inadaptados. O sea, la gente que ya las dudas, ya las traes. Y ya, si las estudias o no las estudias, tú ya vas a ir en tu camino de la vida marcado por la interrogante. Y ya cuando ya nace el interrogante, búscame. Ahí creo que está muy claro. Si estudias la Biblia a fondo, si estudias la Biblia en un sentido técnico, o sea, lo que conocemos como ciencias bíblicas, es peligroso porque puedes perder hasta la fe. Esto no es algo que solo se restrinja a Abdiel. Esta es una preocupación que yo veía generalmente en los pastores. Carlos Olivares una vez me vio con un libro de Flavio Josefo y ya me andaba diciendo, ¿qué andas leyendo? Pero ya llegó bien ajeroso el güey, como de que no me le vaya a salir del guacal. Y esto del control de la información no solamente se limita a qué libros lees o qué cosas ves en internet, qué ves en la tele y demás, sino que incluso al contacto que tú puedas tener con los exmiembros de la organización. Ahí también hay un importante control de la información
Y esto sí ocurre en casa de oración. Hay personas que si me hablan a mí y se enteran ahí en casa de oración que tienen contacto conmigo, se meten en problemas. Ya ni hablemos de que yo pueda subir una foto a redes sociales donde aparezcan ellos, se meten en un pedote. Casa de oración cumple con esto del control de la información también. Es otra palomita a la lista de características de las sectas. Ahora vamos con control del pensamiento. Todo lo mencionado arriba supone un adoctrinamiento intenso para interiorizar la doctrina del grupo. La ideología es interiorizada como la verdad, el único mapa de la realidad. Lo del lenguaje de secta también y expresiones propias que les hace una diferencia entre los que están adentro y los que son de afuera, sí. Aquí dice, bueno, estoy leyendo la continuación de lo que estaba acá, lenguaje con palabras y expresiones propias que les diferencia y levanta una barrera con los de afuera. Se establece esta dicotomía entre el nosotros y el ellos. El mundo, que son enemigos de Dios, y nosotros, que somos el pueblo de Dios. No seáis amigos del mundo, dice, aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta pinche expresión del mundo, ¿cómo la tienen ahí en casa de oración? No es que solo esté en casa de oración, los testigos de Jehová y muchísimas otras sectas bíblicas también la tienen, porque, pues, a ver, el cristianismo nació como una secta también. Ciertamente el sentido en el que usa la palabra secta en historia antigua es muy diferente que el concepto moderno que tenemos nosotros de secta, pero a ver, las características de ser una organización coercitiva sí las cumplían las religiones antiguas, y más fuerte que en la actualidad, nada más que en la actualidad se ha desarrollado la sociedad de tal manera que ya hay una separación entre la religión y el Estado, ya se pone más foco en el bienestar del individuo y muchas otras cosas, por lo cual han cambiado muchas de estas realidades de la antigüedad. Pero sí, o sea, el cristianismo nació siendo esto, una suerte de organización coercitiva, aunque bueno, no es que había un solo cristianismo, el cristianismo era muy diverso desde el primer siglo, pero vaya, esta coerción fuerte sí ha estado presente en las religiones desde la antigüedad. Además se utiliza un maniqueísmo. Maniqueísmo es básicamente esto, el tener una visión polarizada, una visión polarizada, el nosotros y el ellos, ¿saben? Amigo o enemigo, todo o nada, estás conmigo o estás contra mí. ¿Negro o blanco? Negro o blanco, frío o caliente, porque el tibio me da asco. Que el que no recoge conmigo desparrama. El Jesús que vemos retratado en las redacciones finales de los evangelios canónicos es maniqueo, pero durísimamente maniqueo, según el cual todo lo bueno está representado por el líder y el grupo y todo lo malo está en el exterior. También se les entrena para que bloqueen cualquier información o pensamiento que sea crítico con el grupo. Bueno, pueden ustedes leerlo con más detalle. Se habla de técnicas de tipo emocional porque era el control del pensamiento y al final la emotional control, la E de Byte, técnicas de control de las emociones. Y ya después de esto también se habla de las, ¿cómo se llaman estas cosas? Técnicas de inducción de estados disociativos. Bueno, me voy a brincar un poquito la parte de las emociones, ya ustedes lo pueden leer, pero por ejemplo, ese miedo tan irracional de salirte del grupo, que si te vas del grupo o te expulsan del grupo, vas a morirte o algo muy malo te va a pasar. Bueno, son cosas que están ahí por el control de las emociones. Ahora, para poder controlar las emociones, existen técnicas de inducción de estados disociativos. La creación y mantenimiento de una continua alteración del estado de conciencia puede dar lugar a estados disociativos mediante las siguientes actividades que menciona Rodríguez Caballeira en 1992. Hiperconcentración del sujeto, que puede llevarle a estados de trance, uso de cánticos y mantras y hablar en lenguas, ojo, empleo de diferentes sistemas de meditación, oración y prácticas de no pensar, procedimientos de hipnosis y rituales de renuncia al pasado, ejercicios de sensibilización y el aislamiento y la privación sensorial, al igual que la sugestión hipnótica, implica una disminución de las resistencias, la sobrecarga sensorial o el love bombing, el bombardeo del amor, que es cuando tú apenas llegaste y te dan toda la atención y todo el amor. Bueno,
En Casa de Oración se tiene el ritual de que les ponen un corazoncito a los de primera vez, ¿no? Y digo, no es que sea esencialmente malo, pero ya visto en contexto podemos ver que sí se practica una suerte de love bombing ahí en esta congregación. Yo recuerdo haber recibido ese love bombing, o sea que te sientes demasiado amado y dices, ay, de aquí soy, ¿no? Pero esto ocurre también en las parejas, no sé. El love bombing pues de las religiones o en estos grupos coercitivos es al momento de cuando te tratan de reclutar, ¿no? En el caso de que te predican y ok, va, tú llegas a la congregación y todos te empiezan a tratar bien, todos te dan atención, todos o sea, hacen todo lo posible para que tú digas, no, pues aquí te tratan bien, aquí pues es una familia, todo, y ya cuando, pues ahora sí que cuando ya eres un congregante establecido o ya tienes tu tiempo, ahí es ya cuando pues, te empiezan a tratar como los demás. Sí. Pues como les digo, esto ustedes lo pueden leer con mucho más detenimiento. Ya después habla de los trastornos psicopatológicos más comunes provocados por estas organizaciones. O sea, primero ya salió el modelo Byte para que ustedes puedan identificar ciertas características y ciertos métodos para el control que ocurren en las sectas. En Casa de Oración yo creo que puede identificar todas estas cosas. Hay sectas que lo hacen peor que Casa de Oración, definitivamente, sí. No es la peor secta que conozco, pero es una secta y sí es dañina. Ya después aquí se desarrollan los daños, las psicopatologías y todo eso. Hay algo que se conoce como estrés postraumático. Esto es muy común que ocurra cuando una persona abandona una religión coercitiva. También hay reacciones en los exadeptos aquí que están, ¿cómo se dice?, descritas. Si quieren leer esto con más detenimiento, de hecho este está muy tremendo, hay paralelismos entre las personas que son adictas a sustancias y los adeptos de las sectas. Ojito con eso. El fenómeno sectario y la drogadicción son hechos que han acompañado al ser humano desde épocas muy antiguas de la historia, pero ha sido la segunda mitad del siglo XX cuando ambos resurgen con características acentuadamente destructivas para la salud individual y comunitaria. Tienen un rasgo común básico y es la dependencia como núcleo definidor de los dos problemas. Bueno, chéquense esto, o sea, sí les recomiendo que lo lean a detalle. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo. What About les presenta Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey, un rey letal, un gran salvador, negativo, aunque seas un poco cruel. solo un poco. Sabemos que muy pronto llegarás. Ya quiero estar en tu presencia. Arrásame, tú eres el rey. Incendiame, gloria a ti. Mándanos tus plagas y diluvio. Aunque me muera, golpéame. ¿Qué importa? Aniquílame. ¿Qué más da? Haz que llueva fuego desde el cielo. ¡Aleluya!